buenas tardes, bienvenidos señores. La temperatura al momento es de 38 grados centígrados y la sensación térmica es de 43 grados centígrados, siendo las 19 horas con 2 minutos en nuestro país. Y también quiero contarles que hoy y mañana nuestro país será el país más caliente del mundo. El país con la temperatura más alta del mundo somos hoy y seremos mañana. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Qué presentación, don Germán. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro servicio informativo. Arde, arde. De hecho, hay algunos datos que son históricos. Permitime mencionar rápidamente. Las temperaturas máximas históricas. Este es un nuevo registro que se tiene. Ciudades, puntos específicos con temperaturas altísimas. Por ejemplo, Mariscal Estigarribia, 41,6. Pedro Juan Caballero, Concepción también, General Brugués, San Pedro, Salto del Guairá y Asunción. Asunción con 40 grados. O sea, superaron, de hecho, cifras altísimas que ya en su momento habían registrado. Hay que contar, Carolina, que eso son temperaturas a la sombra. A la sombra, por supuesto. Si uno se para al sol, la sensación es otra. La sensación es otra, exacto, sí. Estamos con esta ola de calor. Y ola de calor en la Fiscalía General también, en el Congreso. Y en el ambiente político también. En el ambiente político en general también tenemos una ola tremenda de calor. Por eso empezamos hablando acerca de lo que anunciaba esta mañana a través de una conferencia de prensa el fiscal general del Estado, que por cierto estaba cumpliendo con una actividad en Panamá, con su agenda, digamos, en Panamá. Ayer ya accedíamos a un comunicado, pero hoy la conferencia, pues, teniendo en cuenta la situación, tuvo que volver al país. Y lo que mencionaba es la apertura de una auditoría o un sumario, una investigación interna, no así una causa penal, como habían solicitado, de hecho, los abogados de los que están imputados por esta causa, ¿no? El fiscal, por lo tanto, defendió la imputación en contra del expresidente de la República y los otros funcionarios del anterior gobierno, porque él decía, hubo un periodo de 7 meses, hubo un trabajo en equipo. Entonces, independientemente a estas filtraciones, supuestas filtraciones de conversaciones entre el abogado Ovelar y el fiscal Cantero, independientemente a eso, él dice que hubo un trabajo en equipo. Explicó que se abrió, por lo tanto, un sumario administrativo tras la divulgación a través de medios de este chat que compromete principalmente al fiscal Aldo Cantero. Defendió los argumentos de la imputación. Así que vamos a escuchar lo que mencionaba esta mañana en conferencia de prensa el doctor Emiliano Rolón Fernández. Nos llegó la noticia de algunas filtraciones, algunos comentarios en chat de gente que afectados al proceso, abogados denunciantes, fiscales, etcétera, los cuales nos obligó que desde la propia fuente, Panamá, ayer enviamos un comunicado que tuvo difusión en los medios de prensa. Y hoy, más prontamente, abocarnos al tema de darle una respuesta que requiere el caso, principalmente por la seriedad, principalmente por la importancia que tiene la credibilidad institucional. En ese orden, asumimos resoluciones que tienen que ver con la reasignación de casos, que justamente hoy debe seguirse en ámbito del sistema de justicia, a través de la aceptación del juez, de la juez en este caso, de la imputación, que es el inicio de un aspecto esencial. Hay que decir que a lo largo de 7 meses se conformó un equipo de trabajo bajo la coordinación de una fiscal adjunta y 3 fiscales que en su momento empezaron a actuar, acumulándose evidencias sobre aspectos esenciales que hacen al hecho punible, la acreditación del acontecimiento penalmente relevante y la certificación de la responsabilidad penal, que están delineados en un denso escrito de imputación. El trabajo realizado entonces por ese grupo culminó con la presentación de la imputación, momentos en los cuales se generaron las polémicas
y las denuncias que ustedes ya conocen. Ante la probable defección detectada según la denuncia, nos vimos en la obligación de asignar a la Inspectoría General para nosotros asuntos internos para investigar estos aspectos que hacen a los chats, a las comunicaciones, etcétera. Es decir, abrimos 2 vías. Entonces creo que ese es un poco el marco genérico dentro del cual vamos a desarrollar nuestras actividades del Ministerio Público. Bueno, lo que decía el fiscal general del Estado. Y ocurrió algo que también se esperaba, de hecho, que es, bueno, cambiar directamente a los fiscales. Esa es una señal que también como sociedad, digamos, se esperaba por parte del fiscal. Por eso explicaba también más temprano a través de un comunicado que conforme al principio de objetividad que debe regir las actuaciones del Ministerio Público, es necesario asignar a nuevos fiscales para integrar el equipo de trabajo que tiene que intervenir en las siguientes etapas procesales. La decisión, por lo tanto, aparta a los agentes Aldo Cantero, Giovanni Grisetti y también la fiscal adjunta Patricia Rivarola en esta causa que investiga al expresidente Mario Abdo Benítez, al ex titular de la CEPRELAT, Carlos Arregui, entre otros integrantes del gobierno anterior. Y fueron reasignados al caso los siguientes fiscales: Fabiola Molas, Luis Said y también Guillermo Sanabria. Son los nuevos fiscales. Exacto. Al principio, la primera resolución, Carolina, no tenía la destitución, por llamarla así, o el apartamiento de Cantero y Giovanni. Y después sí, unos minutos después, salió ya la resolución donde le desvinculaba a esos fiscales definitivamente de la causa. Al principio es como que quedaron por unos minutos los 5. Sí. Los 2 que estaban, porque solamente le destituía o le apartaba del caso a la adjunta, no hacia los 2 fiscales. Sí, efectivamente. Luego ya pudimos acceder a la información también de, bueno, quiénes son los fiscales que tendrán que encargarse ahora, teniendo en cuenta otras etapas procesales. Por otro lado, hay que decir también que los abogados de los imputados están solicitando directamente la apertura de una causa penal, que es totalmente diferente a lo que en realidad se dispuso, que es simplemente una investigación interna. Estamos observando a través de estas imágenes el momento en que se acercaban la abogada Cecilia Pérez y otros abogados que representan a los imputados en este caso de revelación de secretos. Presentaron un escrito y se solicita la apertura de una investigación penal sobre el caso de estos supuestos chats filtrados, donde aparentemente se confirmaría que el abogado Velar, representante legal del expresidente Cartes, habría orquestado ciertamente esta imputación contra Mario Abdo Benítez y los demás. Solicitaron que se dé celeridad a la investigación y que se confisque los celulares del fiscal Aldo Cantero y de los funcionarios de su unidad fiscal. Esa fue la presentación puntual que se hizo, pero bueno, reitero que finalmente lo que se dispuso es la apertura de una investigación interna. Exacto, y la novedad es que finalmente la jueza admitió la imputación. Sí, exacto. Vamos a escuchar primeramente a la abogada Cecilia Pérez y también al abogado Felino Amarilla. Solicitamos que se abra una investigación realmente, porque nosotros no podemos acceder a mayores elementos más que las publicaciones que se dieron el día de ayer. Hoy hubo más revelaciones y se hablaba de la discusión de la autenticidad de estos chats, pero nosotros para eso necesitamos que se incauten los celulares para poder revisar si son o no falsos, como manifiesta el abogado del denunciante. ¿Le sorprendió esto, doctora? Nos sorprendió a todos, pero realmente no es una confirmación de lo que veníamos diciendo, que esta es una causa política y era un secreto a voces, que está confirmado con estas publicaciones y que nosotros exigimos que se investigue. Nosotros, por la experiencia que tenemos, es imposible generar 16 tomos de diligencias en una causa en 7 meses, sin que se sepa lo que está pasando y sin que las partes afectadas, porque hay personas acá que están expresamente denunciadas en el primer escrito presentado, que han intentado durante estos 7 meses acceder a la carpeta y no lo han logrado. Es imposible que un solo fiscal con su asistente hayan realizado tantas diligencias solos y que nadie se haya enterado.
el doctor Rolón aclare específicamente cuál es el rol que hoy cumple Cantero en esta causa. Porque de lo contrario tenemos que recusarlo por parcialidad manifiesta y por prevaricato. Es categórico. Cantero y Grisetti. Cantero y Grisetti no pueden seguir un minuto en esta causa. Es un comunicado muy difuso y es importante aclarar eso por los intereses que estamos defendiendo. ¿Las imputaciones también deberían de quedar sin efecto, abogado? Yo no quiero entrar en una disquisición jurídica porque esto es una cuestión política. Acá no hay que apartar el eje de la cuestión. Acá lo central es que a través de esta persecución de inocentes querían conseguir la santificación de Horacio Cartes para poder utilizar eso ante los Estados Unidos, como que la justicia paraguaya no lo encontró culpable y al contrario condenó a los que hablaron mal de él, como decimos habitualmente. Bueno, parte de lo que mencionaron entonces algunos abogados de los imputados, pues son varios en realidad, pero que tendrán que trabajar también de manera conjunta de acuerdo a lo que estuvieron explicando. Exacto. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta de la misma vamos a estar justamente con uno de los abogados, el doctor Jorge Rolón Luna, sobre, bueno, todo lo que viene ocurriendo desde el lunes hasta la fecha, con todas las novedades que fueron cambiando permanentemente, una tras otra. Exacto, el fiscal adelantó su venida y hoy ya hubo novedades. Sí, de Panamá a Paraguay. A Paraguay. Sí, rápidamente con esto que sucede. El presidente de la República, que también de alguna manera dijo, no, lo que sucede se trata de otro poder, se limitó a decir eso, el presidente de la República, cuando se le hacía la consulta. Exacto. Sí. Breve pausa y volvemos. Jorge Rolón, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bien, bien. Un gusto estar en este espacio. Gracias por la invitación. Gracias por venir, doctor. Bueno, a ver, Jorge, ¿cómo ves todos los últimos acontecimientos? La venida del fiscal adelantándose a su regreso. Los últimos acontecimientos vinculados a la causa. A la causa, claro. Abierta y que tiene a mis clientes como imputados. Exacto. Como algunos de los imputados. Bueno, en primer lugar, es obvio que es un caso muy importante desde el punto de vista político, ¿sí? Más allá de los aspectos jurídicos y de que esto se dirimirá en el sistema de justicia, este es un caso político al 100% por muchas razones. Algunas de ellas obvias, otras no tanto. Estamos hablando de una imputación a un expresidente, a altos exfuncionarios de un gobierno, algo detrás de lo cual está formalmente el denunciante, ¿sí? Entonces no es ningún secreto que detrás de esto está Horacio Cartes. Y ya en un plazo muy corto de que aparece y se hace pública la imputación, sí hay algo que podríamos decir que es como una explosión en pleno vuelo, ¿sí? Que es el tema de los chats, que contamina, que mancha esto de entrada, más allá de que algunos de nosotros y tal vez otra gente del ámbito ciudadano en los medios de comunicación ya veían los aspectos político-partidarios de esto. Ahí ya le agrego allá lo de partidario, porque el funcionamiento de cualquier sistema de justicia es político, eso es ejercicio de poder. Poder, para quien sabe algo de ciencia política, es sinónimo de política. Poder y política son literalmente prácticamente la misma cosa. Entonces, esto es ejercer el poder del Estado para castigar supuestas conductas dañosas. Eso es lo que se hace en el ámbito del derecho penal. El problema es que al ser político forma parte de un proceso de correlación de fuerzas. Y esa correlación de fuerzas es algo que se puede ver cuando uno va a una cárcel, ¿sí? ¿Quiénes están presos ahí? Gente sin dinero, sin poder, acusados de ciertos tipos de delitos, ¿sí? Si alguien piensa que remotamente la cárcel es un reflejo de los delitos cometidos en un país, no entiende cómo funciona el sistema. Un primer filtro para la cárcel es el acta de imputación en cualquier proceso, lo que hace el Ministerio Público, ¿sí? Y las agencias policiales, en este caso, más que nada hubo intervención del Ministerio Público. Y ahí el Ministerio Público elige a quién investigar y a quién imputar finalmente, y a quién llevar a juicio, y a quién le va a tratar de dar una pena alta a través de su requerimiento en el juicio oral. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el caracú de esta cuestión, para entender esta cuestión, hay que tener en cuenta que
se realizaron en instituciones del Estado, entre ellas la CEPRELAT, investigaciones sobre las actividades comerciales de empresas vinculadas al señor Horacio Cartes, ya incluso antes de que asuma Mario Abdo Benítez, ¿sí? Y hay un dato que fue publicado alguna vez en los medios de comunicación y que pasó desapercibido, y es que el 14 de agosto de 2013, antes de ir a su casa, el presidente del Banco Central remite un reporte de operaciones sospechosas, apaga la luz y se va. Y se lo deja al nuevo gobierno que asume, que es el de Mario Abdo Benítez. A partir de ahí empiezan las investigaciones que son, como diríamos, la esencia, la razón de ser de la existencia de la CEPRELAT. Es analizar, investigar y hacer informes sobre operaciones sospechosas de lavado de activos. Mis clientes, todos funcionarios durante ese tiempo de la CEPRELAT, son, en primer lugar, técnicos de un altísimo nivel de formación, gente con una foja impecable y gente que ha trabajado exitosamente en investigaciones que culminaron en la incautación, el congelamiento, la recuperación de activos de organizaciones criminales por alrededor de 200 millones de dólares. Todas estas operaciones grandes que hemos tomado conocimiento a través del impacto que han creado. Por ejemplo, la operación esta de tráfico de armas, que vinculó a nada menos que a un general del aire. Esas son todas investigaciones en las que han trabajado mis clientes, realizando los reportes correspondientes. ¿Son funcionarios de la CEPRELAT? Sí. Algunos de ellos comisionados en su momento, otros no, pero estuvieron trabajando y son técnicos cuya labor es la de realizar informes. Informes sobre la base de reportes que reciben, que es como que es la noticia criminis, digamos, es cuando alguien te dice, esta operación es sospechosa. Y hay cientos de esas todos los días. Y lo que se hace es investigar lo que se puede. Estamos en Paraguay y tampoco siempre existe la posibilidad de investigar todo, pero a pesar de esa cantidad ingente de trabajo que han tenido, estas personas también han sido responsables de la calificación favorable que ha recibido nuestro país en Gafilat. Entonces es gente profesional, no estamos hablando de gente que acostumbra a publicar panfletos o a extorsionar a personas sobre la base de la información que tienen, porque ahí hay mucha información que compromete a muchas personas. Y sabemos que en Paraguay, quien tiene un poco de poder ya lo utiliza eso en su beneficio, sobre todo para extorsionar, para apretar. Han habido a lo largo del tiempo fiscales que requerían información ahí sin que se les hable de que se está realizando tal o cual investigación, y era simplemente para ir al que tiene estas operaciones sospechosas y pedirle dinero. Esas son cosas que pasan en Paraguay. Apriete. Y el famoso apriete. Bueno, estas personas tienen, como reitero, una foja impecable, y lo que hemos visto es que el Ministerio Público está más preocupado por esta supuesta filtración de información, al menos en la que han trabajado mis clientes, información verificable, ¿sí? No falsa, no basada en rumores o en chismes, sino en reportes y en cruces de información con otras instituciones. Eso es lo que dice el quid de la cuestión. Eso es lo que le molesta a Horacio Cartes, que cuando él de alguna manera pierde el poder, porque él siguió siendo una persona muy influyente en diversas instituciones del Estado, pero en el 2018, cuando gana Mario Abdo Benítez, él deja de manejar estas instituciones a su antojo. Porque esto es importante. Yo sé que a vos te interesa mucho la ciencia política también, para reflexionar acerca de los inconvenientes que genera cuando alguien que tiene intereses en el ámbito económico, en los negocios, en el dinero, se mete en política, ¿sí? Hay un curso de colisión, y esa colisión va a llegar en algún momento, porque tiene intereses muy grandes. Entonces, la política te da herramientas para muchas cosas que sirven finalmente a la hora de ganar dinero. Entonces, es muy tentador dedicarse a los negocios y hacer política, pero son actividades que se contraponen. Quien hace política tiene que pensar no en su interés particular, sino en el interés común, y pensar que si una reforma tributaria se va a hacer,
sea conveniente para el país, no para el negocio que yo tengo, no para la actividad que yo realice, que puede ser de importación, de exportación, de fabricación, de lo que fuere. Entonces, esto es muchas cosas, ¿no? Es una interna del Partido Colorado, ¿sí? De un conflicto que evidentemente ha llegado a niveles que ya trascienden el Paraguay. Se han manifestado presidentes de varios países preocupados por lo que está ocurriendo y encima, además, presidentes de países que al ejercer el poder en sus respectivos países representaban miradas políticas e ideológicas afines a Horacio Cartes. No estamos hablando de gente que está en el otro polo ideológico que uno puede presumir. De derecha, de derecha. Claro, no, es que salió el grupo de Puebla, por ejemplo. Rafael Correa y el Pepe Mujica a decir, bueno, Horacio Cartes, que también tienen el derecho de expresarse, pero estamos hablando de que hay gente de esa derecha a la cual pertenece Horacio Cartes que él le está diciendo, esto ya está yendo muy lejos. Y le están diciendo también por elevación a Santiago Peña, ¿sí? Porque él está dejando que esto ocurra. Entonces, si uno se pone a pensar, si algún día usted y yo discutimos y tan mal que llegamos a los estrados judiciales o a otras situaciones, lo primero que habría que preguntarse es ¿por qué? ¿Sí? ¿Cuál es la raíz de conflicto entre ambos? Es política, es ideológica, tiene que ver con que Horacio Cartes quiere hacer reforma agraria y Marito no quiso, o tiene que ver con que Marito quiso una integración más profunda en el Mercosur y Horacio Cartes no quería, o la política sobre qué hacemos con nuestra niñez, qué hacemos con el Chaco, qué hacemos con las reservas supuestas de gas y de petróleo que tenemos en algunas zonas que son parques nacionales. No es esa la discusión ahí. Entonces tenemos que preguntarnos cuál es el origen de este asunto. Y el origen de este asunto es, y eso hay que ser bien claro, que el señor Horacio Cartes tiene muchísimos negocios y esos negocios los quiso seguir llevando de la manera en que los llevó cuando estuvo en el poder formal, digamos, y después eso, porque los organismos internacionales como el gobierno norteamericano, como Gafilat, le exigen cosas a Paraguay, ¿sí? El señor Horacio Cartes ha sido investigado en el Brasil, ha sido nombrado en una causa criminal en Colombia, ha sido declarado significativamente corrupto por el gobierno norteamericano, está siendo investigado por la Fiscalía de Panamá, apareció en los Panama Papers, apareció en los Swiss Leaks, que seguramente conoces, sí. Un goteo de información importante de la banca suiza, donde él aparece también con operaciones sospechosas ya a fines de los 80 y comienzos de los 90. Entonces, sostener, como hacen entre su abogado y sus medios, de que es una persecución política, no se sostiene. El problema es que este conflicto que deriva de eso y que no se resolvió evidentemente en su momento por medios políticos, está llegando a los estrados judiciales y ahí entendemos nosotros que jugamos con la cancha inclinada. Jorge, sí. Finalmente, después de los chats dados a conocer ayer, ayer, la gente creía que Cintia Lovera no iba a finalmente aceptar la imputación. Sin embargo, con todo ese escándalo, aún así lo hizo. ¿Qué significa eso para vos? Bueno, en primer lugar, considero, si se me pide una opinión, que lo apropiado hubiera sido, dado lo ocurrido, dado el escándalo que representa desde el punto de vista de la objetividad que debe tener el Ministerio Público a la hora de sus actuaciones, que la causa ya estaba contaminada y que lo mínimo que debía haber hecho esta señora es reenviar eso al fiscal general del Estado y preguntarle, usted, luego de la salida ya de los fiscales, no estamos hablando del escándalo de los chats, estamos hablando de que el fiscal general del Estado dice, alguna entidad tiene esto sucedido, alguna gravedad tiene, yo lo saco de estos fiscales. Él dijo que está en juego la imagen del Ministerio Público. Sí. Y la imagen no está en juego solamente cuando hay algo grave. Exacto. Por algo banal no va a estar en juego. Exacto. Entonces... Ese punto nada más.
Sin embargo, durante la conferencia hoy, el fiscal general del Estado... Ahí Carolina arregla su micrófono. Pero Jorge, Sí. Entonces, ¿a vos te sorprendió eso o vos esperabas que sea No. Sorprenderse en Paraguay de cuestiones vinculadas al funcionamiento del sistema de justicia, a esta altura ya no, salvo para alguien que vivió en el barril del Chavo en las últimas décadas, que creo que no es mi caso. Entonces, lo que sostengo es que por una cuestión que tiene que ver con ese concepto llamado majestad de la justicia, que se repite con mucha frecuencia, pero que mucha gente no tiene idea de lo que significa y la repite. Majestad de la justicia es que la imagen de la justicia es tan majestuosa por sus actuaciones irreprochables que el ciudadano, cuando ve un fiscal tomando una determinación, cuando ve a un juez tomando una determinación, está seguro de que eso que se hizo fue conforme a derecho, ¿sí? Por eso la imagen de la justicia es importante, por eso la imagen del Ministerio Público le preocupó a Emiliano Rolón, porque si la imagen no fuera importante, él diría, no, que siga, esto es chisme, esto es lo que fuere. Ahora, doctor, sobre ese punto, sí, en un momento durante la conferencia, el fiscal general del Estado decía que hubo un trabajo de un equipo de fiscales y que ese trabajo duró 7 meses y que luego surgió la imputación, o sea, respaldando también, por un lado, el trabajo que se hizo durante este tiempo. Por lo menos yo tuve esa impresión. Con lo que es así. No lo he dicho, pero es evidente que en primer lugar hay una contradicción entre el respaldo que él dio a la investigación y a estos fiscales a pesar de lo sucedido y el hecho de removerlos de la causa. Exacto. Básicamente el fiscal está diciendo, bueno, estos fiscales son gente que ha hecho un trabajo impecable, no sé cómo le consta eso en cuanto a este caso, la Fiscalía tiene miles de casos, no sé si se empapó de la labor realizada, pero al mismo tiempo los remueve. Claro. Y sobre ese punto, como ustedes como abogados de los imputados presentaron una nota que es como una exhortación que hacen para que se abra una causa penal. Sin embargo, la disposición del fiscal general del Estado fue una auditoría, digamos, interna. En ese sentido, ¿no hubiera sido más contundente que ustedes presenten directamente una denuncia? Bueno, esa decisión que tomamos nosotros fue una decisión producto de una discusión acerca de la conveniencia de realizar tal o cual o seguir tal o cual curso de acción, ¿sí? Consideramos que lo primero que teníamos que hacer era eso, porque queríamos saber cómo iba a reaccionar el Ministerio Público a través de su fiscal general en esta situación. Nosotros creemos que, y varios de los abogados hemos expresado que se habrían cometido una serie de hechos punibles con esto que se dio a conocer a la opinión pública a través de algunos medios. Estamos seguros de eso. El fiscal que ha hecho ha enviado eso a una instancia que, si bien desde el punto de vista formal es importante una investigación interna. Claro, un sumario. Estamos de acuerdo con eso. Hay que tomar en cuenta que el historial de la Inspectoría General del Ministerio Público es un historial, por decirlo amablemente, triste, ¿sí? Triste, tristísimo. Yo denuncié el año pasado a los fiscales de la causa Metrobús por no haber imputado a los implicados en esa causa, supuestos autores de lo que pasó ahí. Entre ellos, ¿quién era titular del Ministerio de Obras? Exacto. 4 años y 10 meses pasaron sin que haya un solo imputado y se realizaron 4 o 5 diligencias de un caso emblemático de corrupción. Sí. A la semana de esa denuncia es imputado Jiménez Gaona, ¿sí? Entonces al Ministerio Público hay que apretarle. Sí. Pero Inspectoría General... Y fue derivado el caso a Inspectoría General. Sí. A 1 año de esa denuncia no ha sucedido nada. Por eso, precisamente. Tanto cuesta investigar lo que han hecho los fiscales en 5 años, tener algo ya de esa investigación. Ahí van y mueren hasta ahora. Y yo me puedo callar si me demuestran lo contrario. Claro. Ahora, por último de mi parte, doctor, con relación al desafuero de un senador vitalicio, en este caso, refiriéndome al ex presidente, ¿cuál sería el procedimiento? ¿Hay antecedentes ya de un expresidente
Sí, existen antecedentes, pero por una cuestión que tiene que ver con el respeto al trabajo de mis colegas que están en la defensa tanto del expresidente Aldo Benítez como de diputado Espínola, yo prefiero no hablar de ese tema en particular. ¿Sí? Hemos también conversado al respecto y de ese tema van a hablar los abogados, tanto de Aldo Benítez como de Correcto. Diputado Mauricio Espínola. Correcto. Sí. Bueno, ¿y cómo sigue te parece a vos? Decía al comienzo que nosotros estamos contestes de un par de cosas. De hecho, pisar un tribunal en el Paraguay para alguien que está imputado, demandado, denunciado, lo que fuera, es un deporte de altísimo riesgo, ¿sí? No hay previsibilidad en cuanto a lo que vaya a ocurrir en ese ámbito. Entonces, obviamente, uno no está muy tranquilo en ese aspecto. Nosotros estamos tranquilos en el aspecto de que nuestros clientes hicieron lo correcto, no se han cometido hechos punibles. Y sí, vuelvo al primer punto, nos preocupa que estamos jugando, creo, con la cancha inclinada, porque sectores de poder fáctico manejan el Consejo de la Magistratura, en donde se decide quiénes continúan en el sistema, y los jueces, los fiscales y los defensores públicos lo que más quieren es, ¿qué cosa? Seguir, continuar, ¿sí? Además de eso, estos sectores de poder fáctico manejan el jurado de enjuiciamiento de magistrados, que es el que depura el sistema. Depura, y al depurar deja a los que pudieron haber hecho barbaridades, como el caso de Estela Cano, y remueve a los que son indisciplinados y a los disidentes. ¿Quiénes son los disidentes? Los que aplican la ley, la institución, los que actúan de manera correcta. ¿Sí? Entonces, el mensaje que se está enviando desde distintos ámbitos, como el jurado en los últimos tiempos, como el Consejo de la Magistratura, que elige a personas averiadas para ámbitos importantes, como los juzgados especializados en el crimen organizado, por ejemplo, es alinense. Entonces nosotros sabemos que estamos jugando ese partido en esa cancha inclinada. Pero este es un caso en el cual tenemos mucha razón, tenemos toda la fuerza moral, se está mirando con mucha atención desde el sistema internacional y se va a seguir mirando. También sabemos que la ciudadanía está indignada por esto, por lo menos gran parte de la ciudadanía. Y también tenemos haces en la manga que vamos a ir sacando oportunamente, ¿sí? Y no descartamos recurrir al sistema internacional. Perfecto. Gracias, Jorge. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y volvemos. Ahora sí vamos a compartir con la audiencia de Carolina. Vamos a compartir música, Carolina, ¿sí? Buena música. Yo creo que deberíamos implementar siempre una... Yo creo que sí. Cuando le hemos invitado y aceptamos que haya aceptado nuestra invitación a Rolando, el mejor alpista del Paraguay. Así le presento a mi hija, el mejor alpista del Paraguay, integrante de varios grupos. ¿Y qué tal, Rolando? ¿Cómo estás? Súper bien, muchas gracias, don Germán, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Quiero comentar una cosita. A ver. Estamos con una cuestión del aire acondicionado. Quería un poquito de tiempo para afinar y para compartir buena música. Claro. Si me podían dar 2 minutos y ahí dale, le quiero ofrecer algo que suene mal a la teleaudiencia, ¿verdad? No, y le hacemos pasar Clara mientras tanto que nos divierta. Sí, puede ser. ¿No? La querida bueno, Clarita Franco está ahí. En estudio también. La cara de sorpresa de Clara, Sí. Por favor. Bueno, mientras hacemos esa prueba para que todos podamos disfrutar de un instrumento que es tan noble como es el arpa, bueno, hay que recordar que con esta ola de calor, ahora los bomberos también ya están con una emergencia. Por eso, inclusive, hay un comunicado, se está solicitando a los empleadores, sobre todo, que por favor tengan consideración con relación a los horarios especiales, con relación al permiso también para los bomberos, teniendo en cuenta los incendios forestales. Allí estamos observando precisamente, este es el comunicado, dice el tercer comandante nacional, atención con esto, ordena a todos los trabajadores de las compañías y unidades del Cuerpo de Bomberos la operatividad desde sus respectivos cuarteles, desde la
la fecha, dice, hasta el domingo 17 de marzo debido a la gran cantidad de servicios por incendios forestales. Los oficiales deberán prever la logística necesaria durante los días jueves 14, viernes 15, sábado 16 y el domingo 17 de marzo. Ahí estamos viendo entonces este comunicado del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Paraguay. Y por eso te decía, Germán, esa tolerancia también por parte de los empleadores, entender que estamos en emergencia debido a estos incendios forestales. Si bien hay un periodo de sequía, si bien estamos con esta ola de calor, qué increíble que es, porque la acción del hombre influye siempre. O sea, el que está quemando algún tipo de residuos, el que hace una quema controlada, entre comillas digo controlada, porque ahí hay como una contradicción, Germán, porque la propia ley habilita esa quema controlada. Pero en la Pero a práctica su vez pena al que genera incendios. Sí, pero en la práctica nadie controla. Y cuando hace mucho calor, cuando tenemos vientos del norte, del sur, en fin, es como que se dan también las condiciones como para que no se pueda controlar más. Así que esa es la situación ante esta ola de calor. Todos entonces atentos en sus cuarteles los bomberos voluntarios. Así es. Rolando, ¿todo listo? También la ola de calor afecta un poco a los instrumentos, ¿verdad? Sí. Por eso es que se desafina un poquito. Pero ahora ya está resuelto. Dale, te escuchamos.
Muy bien, Rolando. Qué maravilla. Una maravilla. Bueno, Rolando, me contaban que también preparaste música de Luis Miguel, dice, ¿eh? Ah, Sí. Eso A es ver, para hacer ya una para previa. una previa Claro, del porque show, a ver. Ya faltan días nomás, el 20 es el concierto. ah, Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué genial. Bueno, Rolando, si te digo tocar la música con la que te sentís más identificado, ¿cuál sería? De todas las que conoces. voy a estirar un poquito de esa. A los músicos que están viendo les pido disculpas porque ya saben por el cambio de clima que no está bien afinado esto. Pero la que más me identifica a mí, cuando estoy en los festivales o con el grupo completo y todas esas cosas, es el Tren Lechero, ¿verdad? Tren lechero, tren lechero. De Pérez Cardoso. De Félix Pérez Cardoso, el Tren Lechero.
Rolando, qué genio. Gracias. Bueno, Rolando, ahora para despedir, ¿puede ser Cerro Porteño de Olimpia? ¿Olimpia Cerro Porteño? ¡Epa! ¿Qué toca primero? Espera, ¿qué va a tocar primero? Toca primero lo que está en tu corazón, a ver. Ahí está. No, Rolando, ya que estamos A y B, blanco y negro. Eso es lo que sabemos. ¿Liberal Colorado? Eso es lo que sabemos. Dale. Pues, después se viene la otra que es más frenética, ¿verdad? A ver. Muy bien. Genio, Rolando, genio. Muchas gracias. Genio Gracias, total. espacio. Vamos a venir con el grupo completo después. Tenemos que venir con el grupo completo. Dale, ahí vamos a meterle todo el Vinimos programa. A saludarnos nomás. Después tenemos que Dale. venir a hacer Esto es una entradita, una entradita. una picadita. Gracias por venir, Rolando. a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa, a la vuelta de la misma ya vamos a estar con Soledad Núñez para hablar, obviamente, de política, ¿verdad? Efectivamente. No vamos a hablar de ingeniería con ella, ¿verdad? Que es ingeniera, no vamos a hablar de ingeniería con ella, vamos a hablar de política. Pausa y volvemos. Con Midas, apaga el verano. Midas. Compromiso Láser Imports. Bueno, ahora sí vamos a conversar y agradecemos la visita a los estudios del canal de Soledad Núñez. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tanto tiempo? Germán, tanto tiempo. Gracias por la invitación y bueno, saludar a la gente que nos está viendo de sus casas. ¿Cómo estás viendo la situación política del gobierno? ¿Cómo ves todo? Y bastante preocupante, ¿verdad? Preocupante para nuestro sistema democrático si no existe el Estado de Derecho, la separación de poderes, ciertos principios básicos para que el sistema político funcione bien. Claramente eso preocupa porque se puede romper un acuerdo importante entre la ciudadanía y el Estado que nos pueda llevar al caos, a la anarquía. O sea, hay serias dificultades que están relacionadas con el quiebre democrático. Y estos últimos acontecimientos del lunes a hoy, Y me refiero a la imputación de algunos ministros, del expresidente y, bueno, a la desaparición de los claro, de los chats. y lo llamativo, por un lado, es decir, a ver,
entre tantas cosas que se podrían investigar que han dañado el patrimonio público de la gestión del presidente anterior, vemos como una suerte de vendetta de un grupo político que instrumentaliza las instituciones de justicia para vengarse o para cobrar algo a un sector político que en su momento se opuso, ¿verdad? Y para mí eso es lo más preocupante, y lógicamente la revelación de los chats de la fiscalía manejada, administrada como una despensa, no puede ser. O sea, nuestros fiscales, yo hago un llamado a todos los fiscales, jueces de nuestro país, por Dios, la independencia del sistema judicial es fundamental para el buen funcionamiento de la República, que puedan tener realmente objetividad, que no puedan estar influenciados por grupos de interés en todo el proceso, algo tan básico que parecería para el funcionamiento de la sociedad, pero que hoy vemos que a lo que nos tienen acostumbrados es a lo otro, ¿no? O sea, una justicia que funciona en base a la presión, al telefonazo, y eso genera todo tipo también de ansiedad en la sociedad y de mucho temor. Es lo que yo percibo en mis conversaciones con la gente en la calle, a través de las redes sociales, el ciudadano de a pie, el que está padeciendo los problemas que tenemos en nuestro país y que siente que la justicia no existe. Y el Congreso, la minoría, la oposición en minoría absoluta prácticamente en las dos cámaras. Claro, y tenemos un copamiento del poder político en los tres poderes del Estado. Tenemos que recordar que el poder absoluto corrompe absolutamente. El diseño de nuestro sistema democrático, sistema político, tiene raíces muy profundas en el equilibrio de los poderes y en la separación de los poderes y la independencia. Eso hoy no existe. Vemos una mayoría en el Congreso que atropella, que hace y deshace los reglamentos, las leyes en base a su antojo. No puede funcionar un sistema de normas de esa manera. Lo vimos con la designación del presidente ahora del Congreso, que se modifican de nuevo los reglamentos. Lo vimos con la expulsión de la senadora Katia González, que bajan la cantidad de votos requeridos de 30 a 23 por una cuestión de conveniencia coyuntural. No puede funcionar el sistema así. Yo a veces me pregunto si estas alarmas que se están disparando realmente conectan con las preocupaciones de la ciudadanía, ¿no? Porque a veces, ¿qué pasa? Tenemos otras preocupaciones que son más latentes, más concretas, en un país con un sistema de salud público que no funciona, con la educación de pésima calidad, con la falta de infraestructura, con un transporte público violento, y con eso es más fácil conectar desde la ciudadanía. Pero ¿cómo conectamos con estos otros problemas que terminan siendo también las causas finalmente de un Estado con déficits en el proceso de proveer soluciones a la ciudadanía? Decía los tres poderes del Estado, vos estudiaste ciencia política en Oxford, ¿verdad? Una maestría en políticas públicas. En políticas públicas. Sí. Bueno, o sea que hoy Montesquieu no está presente acá en Paraguay. No está presente, no. Sí, y son los desafíos que tenemos, Germán, los desafíos que tenemos en materia política en general. Yo creo que la política en sí como práctica tiene que recomponerse, tiene que reconectarse con su esencia más profunda. Si nos vamos a la teoría clásica también de los clásicos de la política, que es el servicio, que es la búsqueda del bienestar, la construcción del bien común, eso parecería que quedó completamente de lado. ¿Y este muchacho Kemper que entró de tu grupo? O sea, con tu grupo, con tu alianza. Claro, fue una alianza que se hizo con el Partido Hagamos y el Encuentro Nacional. Para mí es una estafa al electorado y también a mucha gente que confió en el proceso de construcción de esa alianza. Realmente para mí fue una decepción enorme. No tuve la oportunidad de hablar con él, pero él tampoco tuvo ni la delicadeza de quienes estuvimos empujando, digamos, una alianza, poder aclarar qué es lo que estaba pasando. Y son los síntomas de un sistema roto, ¿verdad? Son los síntomas de un sistema desequilibrado. Porque cuando vos tenés en un sector del espacio político una concentración de poder que es superior, pero no en pequeño porcentaje con el resto, que es tremendamente, cuya supremacía, digamos, es mayor. Claro, del otro lado tenés una serie de consecuencias que va a ser el transfugismo político, la venta de los votos en el Congreso, intendentes que van a buscar protección, porque claro, del otro lado tenés la mafia misma que se está apoderando de absolutamente todas las estructuras del Estado. ¿Eso, patria o mafia, fue un error, Soledad, o no?
No sé, o sea, no sé si yo diría, sí, o sea, no fue nuestro eslogan, en verdad el cambio ya llega, era el eslogan de la concertación. Pero el grito de guerra era Patria o Mafia. Pero claro, eso se viene arrastrando en verdad hace muchas campañas que de alguna manera polariza también a la sociedad, porque es una consigna que invita a la ciudadanía a pensar si queremos defender a nuestro país, a la patria en el sentido más puro del significado de patriotismo, no ese patriotismo a veces superficial y vano, o ese nacionalismo que en verdad no se traduce en la búsqueda de una mejor realidad, sino que es más una cuestión discursiva. Versus, sí, la mafia, que son las organizaciones delictivas, criminales, los grupos de poder o los grupos políticos que utilizan el Estado con otros intereses, no con los intereses de resolver los problemas de la ciudadanía, sino utilizar el Estado para acumular poder, para protegerse, para hacer crecer sus negocios. Ese es el proceso de desvirtuar la política o el significado más puro de ella. Supongamos que ellos están haciendo sus deberes y la oposición. Y la oposición también la está haciendo, ¿verdad? Yo en ese sentido siempre trato de ser más condescendiente con la oposición, porque hay una narrativa y un relato también de querer instalar, ¿no?, que la oposición es un desastre, la oposición está desarticulada, la oposición está administrando escasez hace 70 años, ¿verdad? 70 años tenemos un grupo en el poder que administra riqueza y abundancia, además de administrar... Pero eso desde el punto de vista político sería una riqueza. ¿Qué cosa? Por eso todos los partidos que tuvieron mucho tiempo en el poder cayeron. Claro, eso podría... En toda América, incluyendo México. O sea, sí, pero en condiciones políticas distintas. Desde el punto de vista material tenés razón. Sí. Desde el punto de vista político no. Es justamente una miseria eso. Podría ser. Yo no creo con las bases clientelares que hoy funcionan en el Paraguay. Nosotros no hemos podido evolucionar. Nuestras instituciones siguen funcionando bajo la lógica más básica, clientelar y prebendaria. No digo que esto no suceda y no pase en otras sociedades políticas. Claro que hay esas debilidades en materia institucional, pero existe un cuerpo profesionalizado del Estado con mayor solvencia y capacidad de operar para resolver los problemas de la gente. En Paraguay no, tenemos bases clientelares muy duras, una concentración de poder, un mismo grupo que ha estado en el poder por demasiados años. Entonces yo mismo cuestiono cuáles van a ser los incentivos para mejorar si haciendo las cosas tal cual la están haciendo ahora y manejando de alguna manera las reglas de juego, que no es menor, logran perpetuarse en la administración del Estado. Hay algunas iniciativas que parten de, creo que Nakayama, me ayuda Carolina, ¿quién más? Nakayama, que dijo que ellos quieren hacer ya una alianza sabiendo quién ya va a ser el candidato a presidente de la República de una oposición unida, lo más unida posible. La unidad total es probablemente imposible, con miras al 2028 y enfrentar ya las municipales del 2026 con esa unidad. Debido un poco también a la crisis profunda que está pasando el Partido Liberal, claro, sí. Debido al... No hay un liderazgo claro en toda la oposición, Soledad, no se vislumbra. A Yoyito Franco, sentado ahí hace 10 días, le dije me dé el nombre de dos liberales que podían ser presidenciables. Tardó 3 minutos en darme uno. Sí. Solamente uno. Y uno al final me dio, porque el segundo me dio, pero lo ayudó Carolina. O sea, imagínate Yoyito Franco, el que tiene más de 50 años de política. O sea, teniendo en cuenta todo eso, ¿qué? Soledad, ¿qué? Claro, y dentro de la oposición el universo es bastante heterogéneo, ¿no? Primero tenemos esa asimetría entre el Partido Liberal, que es un partido de masas, y los demás partidos y movimientos políticos más pequeños, que funcionan más con una lógica de partido de cuadros, que tienen sus propios desafíos y dificultades. Entonces, yo creo que el tercer espacio tiene que encontrar un camino para articularse y luego sentarse en la mesa para conversar también con el Partido Liberal, ¿verdad? El tercer espacio me refiero a todas las otras fuerzas políticas que tienen representación parlamentaria, que tienen representación a nivel local. Y creo, en ese sentido, 100% en coincidencia con Eduardo, que la unidad es el único camino bajo estas reglas de juego que nosotros hoy tenemos. Y tenemos que hacer los deberes y las tareas para poder construir una unidad que no sea sobre la base de una unidad total. Yo también creo que esa expectativa puede ser un poco alta, y tampoco es necesario que todos nos unamos, porque también a veces hay otros intereses desde la propia unidad se construye también la división, sí. Ahora, la diversidad. Soledad, sí. En todo el Mercosur la unidad fue el único camino, no es solo en Paraguay. Claro. En Brasil la unidad.
En Brasil Lula se unió con el partido de ultraderecha. Sí. En Uruguay el Partido Nacional y el Partido Colorado se unieron con partidos menores para poder ganar al Frente Amplio. En Argentina Milei se unió con todos para poder ganar al peronismo. O sea que acá no va a ser la excepción, es la norma eso de que tienen que estar todos juntos. Sí, y requiere, directamente no hay otra forma. Sí, y requiere mucha madurez política, dejar de lado los egos a veces que son traicioneros en el proceso político, con mucha conversación y diálogo. Es lo que yo vengo insistiendo, yo vengo conversando con muchos de los actores políticos de la oposición desde el 1 de mayo. No hay que dejar a último momento, no es esperar 1 año, 2 años antes de las elecciones para comenzar a sentarnos y a construir una visión en conjunto. Son procesos, yo creo que hay muchos aprendizajes de estas últimas elecciones que también quienes dudaban de construir una suerte de unidad bajo el mando de la concertación hoy ven con mayor claridad de que ese es el camino. Si queremos lograr la alternancia, que yo defiendo, yo soy defensora de la alternancia como un principio democrático que es fundamental para que las instituciones funcionen. Como yo suelo hacer la analogía para los que están en el sector privado con las empresas, ¿verdad? Cuando mejora la competencia en el sector empresarial, mejora la calidad de los productos y los servicios que se ofrecen a los clientes, ¿no? O sea, en el Estado y en la política es lo mismo. Si mejora la competencia y existen probabilidades reales de que distintas fuerzas políticas administren el poder, entonces existen incentivos para que durante el periodo o los periodos de gobierno estas fuerzas políticas se esmeren para ofrecer mejores soluciones, mejores servicios públicos a la ciudadanía, mejores condiciones en materia de educación, salud, que son los bienes públicos que tiene que defender el Estado, ¿no? Entonces, la alternancia como principio es fundamental. Y para lograr la alternancia tenemos que construir unidad. Soledad. Lo que yo a veces le veo, Carolina, en la posición un poco equivocada, es que la alternancia, por su necesidad, ya tiene que venir. A la alternancia se le gana. Uno puede hacer todo el discurso, Soledad, de la necesidad, de la importancia, de lo bueno que es la alternancia, pero hay que ganarla. No, y tuvimos las chances en estas elecciones, no recordemos que es una minoría la que eligió al presidente actual, ¿no? Es lo que yo le dije el lunes le dije a Pedro Velar, cuando me dice que esto hizo el gobierno de Mario Benítez para sacarle el Partido Colorado porque estaba a favor de ustedes, que estaba con que ustedes ganen, quería que el cartismo o Santipeña pierda. Yo le dije, le hubiese sido mucho más barato, mucho más fácil convocar a toda la oposición. Tuvieron 58% de los votos. Claro, el 40, claro, exactamente, el 58, o sí, sea, totalmente. En vez de todo este escándalo que ustedes relatan en su denuncia, le convocaban a 2 o 3 personas, traían, no sé, un encuestador de la luna que diga cómo está la cosa y nos salen acá como los cardenales hasta que elijan un papa, totalmente. Hasta que elijan un candidato único. Sí, por eso digo que eso hay que recordar, ¿verdad? Fue un 27% del electorado y el 42% de los que participaron, los que eligieron al presidente actual. El resto, la gran mayoría eligió cambiar. El problema es que el cambio apareció dividido en la boleta electoral y encontramos inconvenientes en el proceso para construir una unidad de las fuerzas de oposición. Pero a mí lo que me da esperanza es que la gente quiere un cambio. Ahora, otra cosa hubiese sido si la gente seguía votando y la mayoría eligiendo lo que tenemos. Yo decía, pero esto es una locura, ¿no? O sea, dice Einstein que la definición de la locura es, y yo no me voy a cansar de repetir esto, pretender obtener resultados distintos y seguir haciendo siempre lo mismo. Si nos quejamos de nuestro país y creemos que nos merecemos una realidad mejor, que pueden mejorar los servicios de salud, el funcionamiento de los hospitales, la educación, el transporte público, la infraestructura, entonces tenemos que animarnos a cambiar. Era la invitación que yo hacía a la ciudadanía, a los electores, animarse a votar por el cambio. Y yo sé que por naturaleza el ser humano le teme al cambio, es una cuestión que está en nuestra naturaleza humana, pero si no apostamos, si no arriesgamos, bueno, entonces tenemos que seguir padeciendo lo que tenemos. Y lo que a mí me da esperanza es saber que la mayoría de la gente, y estoy segura de que está del otro lado de la cámara, coincide conmigo, las cosas tienen que cambiar en Paraguay. Carolina. Lo que hasta ahora la oposición no logra tampoco es un nivel mayor de movilización, porque cuando hay situaciones que generan indignación, como el caso de Katia González, que es lo más reciente, o inclusive ayer hubo una convocatoria para la ciudadanía, teniendo en cuenta estos últimos acontecimientos,
Y hubo, pero escasísima presencia de gente, de personas frente a la residencia de Cartes, por ejemplo. O sea, había más policías que gente manifestándose. O sea, Sí. eso sigue también siendo desafiante. Me imagino que lo mismo pasa a la hora de votar. Hay mucha gente que tal vez quiere algo diferente, pero si no te acercas a un local de votación, si no votas, no sirve. Claro, la organización y la movilización de la ciudadanía siempre va a ser un desafío caro y sobre todo en estas condiciones. Sí. O sea, lo que pasa en los sistemas que tienen autocracias, en las dictaduras. Uno miraría, no sé, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, que le vamos a echar la culpa a la oposición de los presidentes y los dictadores en esos contextos. No, hay un sistema que oprime, que copa absolutamente todas las instituciones, que amenazan a los funcionarios públicos si es que quieren, no sé, manifestarse a favor de otra fuerza política. Pero ese mismo ¿no? país con ese mismo pueblo ya le dio triunfos rotundos a la oposición, Soledad. En otro, no ahora, no en estos en el contextos. 2008. No en estos contextos. En el digamos, 2008. ¿verdad? Sí, pero no en estos contextos, Germana. Lo que yo digo es, ¿verdad? O sea, podemos volver a la historia y claro que hay casos de No, en el, se 91 derrocan. en el 91 Venezuela ganó rotundamente. Claro, a ver, en Paraguay, en el 2008, claro, gana la oposición con la división del Partido Colorado, no olvidemos esto. Y Si Lino también Oviedo no y estaba, aún le dividía la posición. si Lino Oviedo no estaba, probablemente los resultados hubiesen sido otros, ¿no? O sea, entonces, cuando uno analiza las estadísticas, los números hablan muchísimo. Yo al menos como ingeniera apegada a los números, creo que a la política le hace falta mucha ciencia, ¿verdad? Traer el estudio, el análisis también de las estadísticas. Y está clarísimo eso en el 2008, ¿verdad? Es casi que una suerte de mito el hecho de que Lugo ganó con los votos del Partido Colorado. Lugo gana porque se divide el Partido Colorado. Pero aún dividiéndose el Partido Colorado, ¿Qué? ¿qué hay que hacer entonces? ¿Por qué llegó al 42% nomás ahora? Y porque ahora no estaban divididos, ahora fueron una única fuerza. Claro, pero nada más Sí. que 42. Y sí, y la unidad de la oposición, Y es el ahí, gran desafío. y ahí estuvo el problema, Soledad. ¿Y qué van a hacer para no volver a cometer el mismo error? Y seguir conversando, dialogando, proponer, o sea, individualmente cada actor político y también cada fuerza política tiene que traer a la mesa esa apertura y esa madurez para construir en conjunto un proyecto país. Vos sabés, Carolina, que bueno, yo estoy hace más de 40 años en política. ¿Y qué poner un caso sencillo, cercano, en el tiempo y en la distancia? Milei no habló con nadie para ser presidente de la Argentina. El tipo dejó ese candidato, síganme los buenos, y ahí está. Con balotaje. Tuvo 14 millones y medio de votos. La mayor votación en la historia de la Argentina, es cierto, con balotaje. Con balotaje. Pero tuvo 14 millones y medio de votos. La mayor cantidad de votos en la Argentina. Tuvo 3 millones de votos más que el Partido Peronista. Con otras reglas de juego. Ahora, no es que Milei no tuvo que hablar con nadie. Si él no salía con el PRO, si no se moderaba en la segunda vuelta. Él no salió con el PRO. Sí, salió con el PRO, claro que sí. Salió con Macri Claro. y con Bullrich. El PRO votó naturalmente hacia él. con una facción del PRO, pero hizo alianzas cuando uno habla, estuvieron hace poco unos politólogos argentinos también haciendo toda la radiografía de lo que fue la elección en la Argentina. Él tuvo que moderar su discurso y tuvo que construir alianzas Claro, para poder ganar. Pero solo. Solo, Soledad. Como solo. Y solo. Tuvo que generar las alianzas con mucha fuerza política, por eso Bullrich hoy es ministra Claro, pero después de de haber Seguridad. ganado la interna ganó solo. Claro, ganó la interna. Solo. Ganó solo la interna y ganó la primera vuelta. Que acá yo te puedo asegurar que las dinámicas políticas serían también completamente distintas con una segunda vuelta. Ahora, Sole, ¿por qué la oposición no ve herramientas que sean más prácticas también para elegir a sus figuras principales? Un candidato a presidente, un candidato a vicepresidente, por ejemplo. Porque el diálogo cuesta más. Es sumamente saludable, lógicamente, hablar, conversar, dialogar, llegar a algún tipo de acuerdo. Pero para saber quién puede estar mejor posicionado, utilizar encuestas, otros mecanismos que puedan ser más eficientes y sobre todo que tengan que ver, así como vos lo decís, con números, que te puedan dar datos más reales de la aceptación de la gente para que eso luego se concrete en las elecciones. No, y yo creo que ese es inevitablemente el camino, Caro. El diálogo es parte del proceso, ¿no? Claro. O sea, para poder llegar al acuerdo de cuál va a ser el instrumento que nos va a permitir definir las candidaturas, ya sea en el 2028 para las municipales, se tendrá que resolver
digamos, luego del proceso de construcción de confianza, de conversación y de diálogo. Yo creo que las elecciones municipales van a ser claves, sobre todo por la proximidad a las elecciones generales por el cambio que hubo, ¿no? O sea, a finales del 2026 van a ser las elecciones municipales y en menos de un año y poquito ya las generales. Y por eso hay que ver cómo llegar a las elecciones municipales. sí, yo creo eso. Hay mucha gente que piensa que algunos políticos piensan que no, que son dos elecciones completamente distintas. Yo creo y confío mucho en la construcción desde lo local a lo nacional y en ciertos territorios que son claves para poder también generar una suerte de cambio y reconstrucción y mejor. Además que bueno, todo el tema urbano y de los gobiernos locales es mi tema, ¿verdad? Yo creo que en Paraguay, mientras nuestros gobiernos locales no se fortalezcan, va a ser mucho más difícil tener un gobierno nacional que esté a la altura de las necesidades de la gente, pero esa es otra discusión y otro tema que podría hablar muchísimo tiempo. Soledad, quiero hacer un ping-pong contigo simplista, ¿puede ser? Hijo, yo soy malísima para esos ping-pongs. Pero simple. Simplista, pero... ¿Quién tendría que ser el candidato a presidente para el 28? No sé, es muy prematuro hablar de eso ahora. Pero le conoces a todos los que están. No, yo creo que hay muchas figuras, no me vas a sacar un nombre ahora, porque no, yo creo que hay muchas figuras que podrían ser presidentes, por supuesto, pero es todavía muy prematuro para definir una candidatura ahora. ¿A vos te parece prematuro 3 años, 2 años antes, 3 años antes? Yo creo que es prematuro. La política es demasiado cambiante y hay muchos escenarios inciertos en este momento. O sea, tenemos un gobierno que ni siquiera cumplió un año. Hay que ver qué pasa de acá a agosto, evaluar el panorama del primer año de gobierno, el segundo, y bueno, sí, ir barajando las alternativas, pero con mucha apertura. Yo al menos creo que es necesaria también esa apertura desde la oposición de decir, porque si no casi cada uno se aferra, digamos, a su candidatura, es muy complicado generar una conversación. O sea que y bueno, esto finalmente, quiero contar, Carolina, una anécdota. Dice que Churchill terminó la Segunda Guerra Mundial en el 45, terminando la Segunda Guerra, exitoso, triunfante de la Segunda Guerra Mundial. Son las elecciones en Gran Bretaña, pierde las elecciones. Increíble, un muchacho, un señor que había ganado las elecciones, imagínate, contra 5 millones de hombres del poderío nazi, y pierde las elecciones. Cuando viene un almirante, que era su edecana, a informarle, se da la vuelta y le dice, averigua cuándo son las próximas, le dice. Esa fue su reacción. 4 años después, en las próximas elecciones, se volvió a presentar y volvió a ganar. Eso es no perder el tiempo. Vocación de poder se llama. Sí. Gracias, Soledad. No, muchas gracias, Germán. Gracias a vos por la invitación. Nos vamos, Carolina. Nos vamos. Agradecemos muchísimo la atención.